Una muchacha llamada Milagros tiene los ojos. Aquí estamos hoy, solos tú y yo, compartiendo así. Saludos, familia de Época Dorada RD. El algoritmo ha despertado y es porque ustedes lo han pedido. Tras el éxito arrollador de nuestro especial de las telenovelas de los 70, hoy traemos al hombre que paralizaba los televisores y enamoraba a todo un continente. José Luis Rodríguez, el Puma, pero ¿sabían que antes de llenar estadios y ser una estrella de la música, fue el dueño absoluto del drama en la pantalla chica? Hoy iniciamos una trilogía épica donde analizaremos las 3 producciones que lo consagraron como el galán de galanes, desde el momento exacto en que nació su legendario apodo en Una muchacha llamada Milagros, hasta su consolidación en producciones que marcaron un antes y un después en la televisión hispana. Pónganse cómodos, porque hoy descubrimos cómo un actor se convirtió en leyenda. La aguja del tiempo empieza a girar. José Bardina y Rebeca González en Una muchacha llamada Milagros. Una muchacha llamada Milagros es una telenovela venezolana realizada por la cadena Venevisión en el año 1973, original de la escritora cubana Delia Fiallo. Fue producida por José Enrique Crousillat. Protagonizada por Rebeca González, José Bardina y José Luis Rodríguez, contando con las participaciones antagónicas de Aide Balsa, Néstor Sabarce, René de Payás, Nuri Flores, Ivonne Atas y José Luis Silva. Esta telenovela cuenta la historia de Juan Miguel Saldívar, un psiquiatra de mucho prestigio que se dedica a rehabilitar jóvenes rebeldes y delincuentes. Si la busca con ese nombre, más nunca la va a encontrar. Mi vida es un potro desbocado que corre hacia un abismo. ¿Cuándo caerá en él? No lo sé. Y allí encontrará descanso por fin. La labor que realiza lo ayuda a mitigar los problemas en su matrimonio con su esposa, Viviana, y también a olvidar una violación que cometió estando borracho durante su juventud. El destino hace que uno de sus pacientes sea precisamente esa muchacha a la que él violó. Sin embargo, la joven, de nombre Milagros, no recuerda su rostro. Para rehabilitarla, el doctor la lleva a vivir con el juez Clemente Ruiz, quien es muy estricto. La presencia de Milagros en la casa disgusta a la esposa del juez, Cecilia, y a la hija de ambos, Mónica. Posteriormente, Viviana, la esposa del doctor Saldívar, se va de viaje, pero su barco naufraga y ella muere. Mónica, al ver libre al doctor, comienza un romance con él, pero se da cuenta de que él ama a Milagros. Llevada por los celos, Mónica acusa falsamente de robo a Milagros, pero el malentendido termina por resolverse y el doctor deja a Mónica. No hace ningún caso. Ella tiene que responder a lo que le estoy preguntando. Tal vez no pueda. Déjela tranquila. ¿Y por qué no va a poder? Está muy nerviosa. Juan Miguel y Milagros se casan, pero después de la noche de boda, ella se da cuenta de que el hombre con el que se casó es el mismo que le violó años atrás. Quiero emborrachar. Venevisión quiso repetir la pareja protagónica de su telenovela anterior peregrina, González Bardina, superando el éxito con esta nueva producción. Era como si todo hubiera terminado y me hubiera sentado allí para esperar, para morir.
Ya con la telenovela con 3 meses en el aire, Fiallo se detuvo en el tema musical Mi amigo el Puma, que el cantautor argentino Sandro escribiese para sí mismo y usó siempre como rúbrica en cada presentación. Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón. Cuidado. ¿Te puede morder? Ay, yo no lo sentí. He aprendido a caminar sin que me sienta. Como él. ¿Por qué a usted le dicen el Puma? Fiallo decidió poner el mote de El Puma al personaje Omar Contreras, un hombre enigmático y misterioso. Contrató a José Luis Rodríguez para interpretarlo. En ese entonces, las telenovelas venezolanas se difundían con éxito en diversos países del mundo. Debido al éxito de la telenovela, tanto en Venezuela como en el exterior, se propició desde entonces el seudónimo de El Puma a José Luis, que le acompañó por el resto de su vida. ¿Qué tú crees que a mí se me olvidaron todas las marramucias aquellas que tú me hiciste, Mónica Ruiz? No seas tonta, aquello quedó atrás. Ahora te tengo lástima. Ni lástima quiero yo viniendo de ti, ¿sabes? Ni sé por dónde empezar a buscarla. Pero daré con ella. Orquídea tiene que aparecer. Junto al miedo de volverme a enamorar. Solos tú y yo, compartiendo así nuestro gran amor. Damos un salto a 1977 con La hija de Juana Crespo. Aquí RCTV cambió las reglas del juego con una obra de Salvador Garmendia y José Ignacio Cabrujas. Esta no era la típica novela rosa, era un reflejo de la Venezuela real. Juana Crespo, interpretada por Hilda Vera, representaba a la mujer luchadora que sacó adelante a sus hijos sola tras sufrir el desprecio de hombres que la abandonaron. Su gran esperanza era su hija Diana, Mayra Alejandra, una universitaria a la que instó a estudiar para evitar su mismo destino. El triángulo amoroso entre Diana, el rebelde Gustavo y el detective David paralizó al país. Fue tal su impacto que en 2007 RCTV le rindió homenaje con una versión en formato de película para televisión. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a acercarnos para que no vaya. Despacio. ¡Sal! ¡Corre, sal! ¡Auxilio! ¡Ayuda, auxilio! ¡Auxilio! La hija de Juana Crespo es una telenovela venezolana de la cadena RCTV realizada en el año 1977, original de Salvador Garmendia y José Ignacio Cabrujas. Fue protagonizada por Mayra Alejandra, José Luis Rodríguez y Giancarlo Simancas. Juana Crespo es una madre soltera de origen humilde y analfabeta. En su juventud se enamoró de Raúl Moros, un joven que en aquel entonces estudiaba para detective de la policía. Al saber que Juana esperaba un hijo suyo, Moros se desentendió de ella y se negó a ocuparse del futuro bebé. Claro, con la tipa esa, ¿no? Porque es chévere, ya es intelectual. ¿La vas a agarrar por ahí? Así pues, Juana se vio obligada a trabajar día y noche para sacar adelante a su hija, Diana. Años después, Juana volvió a quedar embarazada de otro hombre que también se negó a hacerse cargo de su hijo y esta vez dio a luz un varón. Entonces, si yo te digo ahora mismo que me quiero casar contigo ya, ¿me vas a decir que no? Con 2 hijos a cuestas, Juana sigue buscándose la vida hasta que conoce a Miguel, un buen hombre que se gana la vida como conductor de autobús. Con Miguel,
Juana tiene 2 hijos más. Toda la familia vive en una casa de un humilde barrio de Catía, Caracas. Ahí se le para, ¿no? ¡A piña lo manda con un guante palurdo! Sí, chico, yo te llamo después. Mira, ¿quién está contigo ahí, chica? ¿Quién es ese que está gritando? ¿Es Gustavo, no? Pero Juana no quiere que ninguno de sus hijos tenga la misma mala suerte que ella, por lo que tiene puestas todas sus ilusiones en su hija mayor. Por esta razón, Juana trabaja como servicio, limpiando varios apartamentos a la semana y ahorra dinero para que Diana vaya a la universidad. De regreso a casa tras las clases, Diana sufre un intento de violación por parte de un grupo de matones, pero el jefe de la banda, un joven llamado Gustavo, consigue salvarla y de inmediato surge la atracción entre ambos. En realidad, Gustavo no es pobre, sino hijo de un millonario. Su padre está casado en segundas nupcias con una mujer joven y atractiva que se siente atraída por su hijastro. Este, a su vez, es un rebelde sin causa al que solo le interesa la música. Gustavo empieza una relación adúltera con su madrastra, pero no puede olvidar a Diana. Con el paso de los años, Raúl Moros, que ahora es comisario, se arrepiente de no haberse hecho cargo de su hija, así que decide buscarla y recuperar el tiempo perdido. La mano derecha de Moros es David, un detective de criminalística que conoce a Diana y se enamora de ella. Los dos empiezan a salir juntos, pero ella no deja de pensar en Gustavo. Entre tanto, la mejor amiga de Diana se hace novia del mejor amigo de Gustavo, lo que propicia el reencuentro de los protagonistas. Gustavo presenta a Diana a su madre, bebe alcohol desde hace años a causa del abandono de su marido, pero Diana logra convencerla de internarse en una clínica para dejar la bebida. Mientras tanto, la familia prepara la boda de Diana y David. Juana Crespo y Moros se reencuentran. Juana le revela a su hija la verdadera identidad de su padre, furiosa. Ella lo rechaza por su abandono. A la par de estos acontecimientos, Miguel se enreda con otra mujer más joven y abandona a Juana, lo que sume a la mujer en una profunda tristeza. Por si fuera poco, Diana rompe con David y además descubre que está embarazada de Gustavo. Juana se siente defraudada y dolida al ver que su historia se repite en su hija mayor. Gustavo, presionado por su madrastra, abandona a Diana y ella da a luz una hija como madre soltera. Después de superar muchos obstáculos, Juana y Miguel se reconcilian y se casan tras años de concubinato. Por otro lado, Diana acepta a su padre y lo perdona, mientras que David acaba por comprender que Diana jamás lo querrá. Finalmente, Diana y Gustavo se reconcilian, se casan y son felices. ¡Ahí vienen los Yeah. Gracias. Felicidades. Gracias. Ay, qué bien. Mira lo que tengo aquí. Mi niña, qué cosa tan linda, Dios mío. Mira, yo soñaba que fuera varón, pero bueno, es una niña tan preciosa. Bueno, ya sabes, Diana, yo soy la madrina. Ay, por supuesto, Jetty, claro que sí. Ay, está bella, ¿verdad? Bueno, ahora nos falta a nosotros un chamito para que tenga quien le represente. Ay, bueno, pero... un momentico, ahora viene la gran sorpresa. ¡Que pase el apureto! ¡Eso!
Cerramos nuestra lista con una de las producciones más ambiciosas de todos los tiempos, Estefanía 1979. Escrita por Julio César Mármol, esta novela tuvo un profundo tinte histórico, ambientándose en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez durante los años 50. La trama mezclaba el romance de Estefanía, Pierina España, con un triángulo amoroso peligroso, pero lo que realmente mantenía a la gente al borde del asiento era el ambiente de persecución política. No podemos olvidar al temible Pedro Escobar, interpretado magistralmente por Gustavo Rodríguez, quien encarnaba a uno de los esbirros más crueles del régimen. Estefanía nos recordó que en aquellos años los detractores del gobierno podían enfrentar destinos verdaderamente despiadados. Ay, yo no sé, mamá. Yo no sé qué le pasa a ese muchacho. No se acaba de ir a su fiesta del círculo con la novia. Se te va a hacer... ¡Oh! Alberto, se te va a hacer tarde para que vayas a la fiesta. ¡No, que ya me mojó ahí! ¡Y ya me mojó, mujer! Estefanía fue la primera telenovela transmitida en color en Venezuela, aclaratoria. La primera telenovela grabada en color en Venezuela fue Doña Bárbara en 1975, pero no pudo ser transmitida en color en el país porque RCTV no consiguió el permiso para transmitir programas en color sino hasta 1979. Señorita, perdone. No fue con usted, señorita, perdone. ¿Qué perdone? Nada. Pero bueno, pero que no fue con usted, que me perdone. No, yo... ¿Eso? ¡Suélteme! Sus protagonistas fueron Pierina España, José Luis Rodríguez, Carlos Olivier y Gustavo Rodríguez. Venezuela, año 1957. Bajo el duro régimen militar vive Estefanía Gallardo, una joven de férreos ideales. Lucha en la clandestinidad por recuperar la libertad de su padre, quien se encuentra preso en las manos de la cruel Seguridad Nacional, comando liderado por el sanguinario Pedro Escobar. Luis Alberto Seijas, joven afecto al régimen y comprometido en matrimonio con Ana María Escobar, hija única de Pedro Escobar, ayuda a Estefanía a escapar y a mantenerse a salvo. Surge una poderosa atracción entre ambos. Sin embargo, ella tiene grandes reservas con él al saber de su cercanía con el régimen, pues desconoce que Luis Alberto es el líder de la lucha clandestina contra la dictadura del general Marcos Suárez Figueres bajo el alias del Guácharo. Gabo, ¿quién es la catira esa que vino a buscar? Un tronco de cachetada que te metió, ¿no? Tiene mano de plomo la condenada. Todavía me duele. Ah, bueno. Es bonita, ¿no? Se está mal. ¿Te gustó? Me sorprendió. Que la dejaste emparamada con un pollito. Y todo por culpa tuya, ¿no? Yo no la conozco mucho, ¿no? Pero sé que se llama Estefanía. Estefanía es víctima del peor de los chantajes. La propuesta de favorecer los bajos instintos de Pedro Escobar a cambio de la liberación de su padre en poder de la Seguridad Nacional. Su aventura versará entre el amor y el odio, la tensión política, esta siempre presente. Estefanía se sabe salvada por Luis Alberto, pero al mismo tiempo cae en las garras de Escobar y pierde en el intento la inocencia. Luis Alberto vivirá un mundo de confusiones, luchará entre dos amores, creerá que Estefanía se involucró con Escobar y por eso cambiará incluso hasta sus más profundas convicciones. Una lucha por la justicia, un encuentro profundo con el amor, salvarse de la traición será el motivo de sus vidas.
Luis Alberto tiene que huir del país para no ser capturado por la siniestra policía política del régimen y huye a Colombia. Aparece Julio César, un periodista destacado en el Palacio de Miraflores, de quien Estefanía empieza a enamorarse. Se descubre que Julio César es el nuevo Guácharo. Estefanía se casa con él, pero sigue pensando en Luis Alberto. Pedro Escobar decide matar a Julio César para que Estefanía sea suya. Finalmente, cuando cae el régimen dictatorial, el general Suárez escapa junto a Escobar y otros. Manuel Fulvio Lanz, la mano derecha de Escobar, es detenido y llevado a juicio por sus crímenes. Estefanía, su familia y toda Venezuela celebran el fin de la dictadura. Ella y Julio César son felices por siempre. Del galán al fenómeno mundial. Como hemos visto en esta primera entrega, José Luis Rodríguez no solo interpretaba personajes, él dominaba la escena con una presencia que pocos actores han logrado igualar. La transición de aquel joven inquieto en Una muchacha llamada Milagros hacia el hombre que proyectaba seguridad y carisma en la hija de Juana Crespo, fue el preludio de lo que el mundo conocería después como un fenómeno global. Estas novelas no solo fueron éxitos de audiencia, fueron la escuela donde se forjó el carácter del Puma. Él entendió antes que nadie que para conquistar el mundo de la música, primero debía conquistar el corazón de la gente a través de sus hogares. Fue una estrategia maestra que lo llevó de los estudios de televisión en Venezuela a los escenarios más grandes del planeta. Si te transportamos de vuelta a esos años dorados, no olvides suscribirte y activar la campana, porque esta trilogía apenas comienza y lo que viene del Puma te va a dejar sin palabras. Queremos que esta comunidad de Época Dorada RD siga rompiendo el millero. Así que déjanos en los comentarios cuál era tu escena favorita del Puma en estas novelas. Y si quieres más picante y conocer las verdades que nadie te cuenta sobre las estrellas de hoy, tienes que pasar por la otra cara del show RD. Pero si lo tuyo es la elegancia y las letras que llegan al alma, te espero en Historias y Boleros, donde la nostalgia nunca pasa de moda. Gracias por ser parte de esta gran familia. Sigue con nosotros, porque aquí la historia se cuenta con sentimiento. Brindo por mi hijo Luis Alberto, que regresa a su hogar y a su patria. Brindo por mi nieto, que significa el futuro y la felicidad de mi propia vida. Y por último, brindo por Venezuela, por esta tierra rica, hermosa y noble. Y ahora también libre. Vamos a ver cómo la encuentro. Profundo, a lo hondo, no a lo anecdótico y al caudillo. Hay que ir a los hombres. ¿Quién es Estefanía? ¿Quién es el Guácharo? ¿Quién es Julio César y Horacio y Chaquetón y Perucho y tantos otros? ¿Quién es Rosalía y quién es Chepina? ¿Y quiénes son todos los hombres y mujeres de este país? Pueblo, solamente pueblo. En cualquier esquina, en cualquier rincón, el monstruo de la tiranía acecha. Pero ahí estarán 1000 Estefanías, 1000 Guácharos, 1000 José Franciscos, 1000 Queriques y Chaquetones y Gabos y Peruchos, 1000 hombres convertidos en un solo pueblo. Porque el pueblo es protagonista de su propia historia.